Bien, hermano, abramos nuestras Biblias a Efesios capítulo 4. Hemos tenido una lectura bíblica esta mañana en ese capítulo, pero yo quiero que volvamos a leer el versículo 13, ¿ya? Efesios capítulo 4, el versículo 13. Dios pone líderes en nuestra iglesia, dice el versículo 11, con el propósito de edificar, de perfeccionar, de ayudar a que los creyentes, los santos, ¿no?, en Cristo sean maduros. Y dice el versículo 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, miren, todos los santos, todos los creyentes que son miembros de la iglesia, todos lleguemos a la unidad de la fe, en primer lugar. En segundo lugar, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, que lleguemos a ser un varón perfecto. Y en cuarto lugar, que tengamos la medida o la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, hermano, por el cual Dios ha puesto los líderes en la iglesia, ¿no es cierto? Hay pastores, maestros, predicadores, misioneros, ¿no es cierto?, para equipar a los santos y que todos lleguemos, hermano, en ese proceso a cultivar la plenitud de la estatura de Cristo. Vale decir que Cristo se ha formado en nosotros para que nosotros reflejemos a Jesucristo. ¿Entienden? En eso consiste, hermano, la madurez cristiana. ¿Ya? El crecimiento en la vida espiritual consiste en tener más de Cristo y menos de yo. Menos de yo. Yo que vaya menguando hasta llegar al punto de decir con Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive a través de mí. Tenemos que llegar a ese punto de madurez, hermano. Y Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dijo, ¿no? Olvidando mis tropiezos y mis fracasos del pasado, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, quiero llegar a la estatura de Cristo. A ver, atamañémonos, ¿no? Midámonos con Cristo. No, dice, yo no me llego ni a los talones, dice Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, hermano, porque andaba en esa íntima comunión con Dios. Ese hombre que estudiamos el jueves, cómo se convirtió, ¿no? La conversión de Saulo de Tarso. Recién estamos por Hechos capítulo 9. Ese hombre, hermano, dice en Filipenses capítulo 3, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Porque, hermano, la meta del cristiano es crecer y crecer y crecer y conocer más a nuestro Salvador hasta llegar a su estatura. Imagínense si Pablo dijo no pretendo haberlo alcanzado. Imagínense yo, digamos, ¿no? Usted. Y yo quiero, hermano, que en esta mañana todos salgamos bien definidos, bien identificados. ¿Cómo estoy en ese proceso de crecimiento? ¿Listo? Y para eso, hermano, yo quiero sentar las bases, porque todo el año vamos a hablar de esto. Tenemos que crecer sí o sí, porque el crecimiento espiritual, hermano, no es una opción, que si quiero o no quiero, es una responsabilidad que tiene cada hijo de Dios, si es que ha nacido de nuevo, porque todo recién nacido siempre quiere crecer. Ya nomás llora el bebé cuando nace, ¿no? Y quiere leche, y quiere crecer, y van pasando 2, 5 meses, 6 meses y ya recibe sopita, ¿no? Papilita, cumple un año, ya chupa los huesitos, ¿no? La carnecita. A los 2 años ya come bife, ya comida más sólida, ¿no? 5 años, 10 años, no sale de los churrascos. ¿No? Espiritualmente tiene que ser así también, hermano. ¿Cómo es posible que 10 años y sigo en la leche, ¿no? Yo digo Efesios y está buscando por Génesis. No, pues, ni la Biblia la maneja, ¿no? Y años. Hermano, la madurez no significa que estemos años en una iglesia. ¿Ya? La madurez espiritual, hermano, tiene que ver con la experiencia de mi caminar con Cristo diariamente, al punto de tener más de Cristo
y menos de yo. Que la gente vea más a Cristo y menos a René. Y así, a cada uno de nosotros. Como dijo Juan, ¿no? Cuando le dijeron, mira, allá está, ¿no? Jesús, y él dijo, no, está bien, él tiene que crecer y yo menguar, dijo, ¿no? Es necesario que él crezca y yo mengue. Juan el Bautista. En su tiempo, claro, él era, ¿no? El que vino a prepararle el camino al Señor. Pero una vez apareció el Señor, ya él tenía que ser el protagonista y Juan el Bautista menguar. Eso es, hermano, la vida cristiana. Más de Cristo, menos de mi carne, menos de mi yo. ¿Listo? Vamos a sentar las bases. Entonces, el proceso del crecimiento o la madurez espiritual. El tema para los que les gusta apuntar, ¿no? Siempre lo veo con su cuadernito de apunte, con su agenda, ¿no? Con su cuaderno de nota ahí en el teléfono. Entonces, proceso de crecimiento en la madurez cristiana. El proceso del crecimiento en la madurez cristiana. La madurez espiritual. ¿Ya? Hermano, el desafío de la vida cristiana, crecer hasta la estatura de Cristo, es un proceso de toda la vida. Toda la vida, hermano. Ya vimos cómo en Filipenses, capítulo 3, Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Estaré por los tobillos, dicen todos. Pero yo prosigo, yo voy adelante. Hermano, para entender este proceso, necesito entender yo que este desafío, este proceso de crecimiento en la vida espiritual, empieza definiendo una identidad. Tengo que definir mi identidad en primer lugar. Y para eso, hermano, yo quiero mostrarles, vamos a abrir nuestras Biblias. A ver, miremos por ejemplo Mateo 13, 38. A ver, voy a pedir su ayuda de la hermana Benita. Busque Mateo 13, 38. Mateo 13, 38, ¿ya está? Juan 8, 42. Hermano Víctor. San Juan capítulo 8, verso 42. Primera Tesalonicenses 5, 5. Cristian. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 5, 5. Primera Juan 3, 10, hermana Karen. Primera Juan 3, 10. Colosenses 1, 13. ¿Tiene, hermano? Sí. Allá. Rolandito. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Primera Pedro, hermana Paula, usted Primera Pedro 2:9. Primera Pedro 2:9. ¿Ya? Hermano, vamos a definir nuestra identidad aquí. ¿Cómo es que Dios ve a la humanidad? Dios, hermano, define claramente dos grupos de personas. ¿Ya? Es que, ¿por qué necesito aclarar esto? Porque he escuchado por ahí algunos que dicen, todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Será cierto que todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Escuchemos a ver, hermana Benita, Mateo 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Escuchen, la buena semilla, Los hijos del reino. los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. La cizaña, los hijos del mal. Ahí está. O sos trigo o sos cizaña. ¿Ya? Eso es explicando un poquito la parábola, ¿no?, que enseñó el Señor Jesús. Bueno, pero la idea es que ahí hay los hijos del reino y los que no lo son, ¿no? Juan 8, 8:42 era, ¿no? Al 49, al 44, pero a ver, lea el 42. 42, ¿no? Sí, San Juan. San Juan 8, San Juan 8. ¿Ya? Ok, aquí está. 8:42. Sí, léalo. Hasta el 44, a ver. 42 al 44. Escuchemos. 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Me amaríais, ¿no? Me amaríais. Ya. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido para mí mismo, ¿De mí mismo? para que Él
sino que sino que el que me envió. Él me envió, ¿no? ¿Ya? 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta, ¿no? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora sí, ¿por qué? Dice el 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ya, el 44. ¿Vosotros sois? ¿Ya? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ajá. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice, ¿no? Bueno. El otro pasaje, Primera Tesalonicenses 5:5. Cristian. 5:5. 5:5. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Muy bien, ahí hay otra comparación también. Ya no son los hijos de Dios y los hijos del diablo, sino los que son de la luz y los que son de las tinieblas. Primera Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y lo contrario es del otro lado, ¿no? Ahí están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ya? A ver, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. De las tinieblas trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y Pedro lo va a decir más claro. Primera Pedro 2:2. Hermana Paula. 2:9, correcto. 2:9. Bien. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, de las tinieblas a su luz admirable. Después de describir Pedro ahí, ¿no? ¿Quiénes somos? Los que hemos creído en Cristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Real sacerdocio, en fin, dice, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, está claro, hermano, Dios ve a la humanidad en dos grupos, los que están en las tinieblas y los que están en la luz, los hijos del diablo y los hijos de Dios, así es decir. No hay dónde perderse, no hay un lugar intermedio ahí, ¿ya? Ahora, es importante que nosotros definamos nuestra identidad. ¿Soy del reino de las tinieblas o soy del reino de la luz? ¿Soy hijo de Satanás? Los que no han creído en Cristo, como vamos a ver enseguida, ¿no? Están aún en las tinieblas, hermano. Todos hemos nacido en las tinieblas, ya bajo la esclavitud del pecado de Satanás. De ahí es donde el Señor nos ha trasladado al reino de luz, a su reino, ¿ya? A la iglesia, a ser parte de su familia. Somos hijos de Dios, somos su pueblo, en fin, ¿ya? Entonces hay dos grupos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser miembro de cualquiera de los dos grupos? Por nacimiento. Nacimiento. El apóstol Pablo lo explica de una manera magistral y clara, pero él habla de tres hombres, de tres clases de personas. Pero enseguida le voy a explicar por qué. Abramos primero nuestra Biblia a 1 Corintios, a ver, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, empezando en el versículo 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Después de definir nuestra identidad, ¿estoy en la tiniebla o estoy en el reino de la luz? ¿Soy hijo de Satanás o soy hijo de
de Dios, ¿no? A ver, ¿cómo me doy cuenta? Aquí está el apóstol Pablo, nos lo define bien clarito. Aquí Pablo define nuestra condición espiritual ahora. Pablo muestra que hay dos clases de creyentes y ve a la humanidad en tres grupos o en tres clases de hombres. Miremos la primera clase de hombre, el versículo 14. ¿Ya? Explicando el apóstol Pablo acerca de la sabiduría, de la revelación que hace Dios, ¿no? De la sabiduría divina. Él llega a este punto diciendo, en el versículo 14, ¿está conmigo? 1 Corintios 2:14. Pero dice, el hombre natural. ¿Ya? Para entender un poquito, a ver, miremos un poquito el contexto de repente desde el 12. El 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Ya? Y nosotros, dice el 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. Y el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene ya la primera clase de hombre. Y dice, pero, dice el 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí está la primera clase de hombre, es el hombre natural. Pablo lo describe clarito aquí, quién es el hombre natural. O como dice la Escritura, ¿no? El que es hijo de Satanás, el que está en las tinieblas, ese es el hombre natural, que nace a este mundo con esa naturaleza caída de Adán. Hemos heredado, hermano, el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres, nuestros representantes. Así que nacemos en las tinieblas, hijos de Satanás. Ya nuestra naturaleza es el pecado. Delitos y pecados, de eso nomás nos ocupamos. ¿Ya? Esa es la tendencia del hombre natural. Esa es la descripción que hace el apóstol aquí. Ha nacido una vez, solo en el mundo natural. Va a morir 2 veces. El hombre natural va a morir 2 veces. Una, físicamente, todo, ¿no? Para eso está el cementerio. Y luego va a sufrir la segunda muerte, que Apocalipsis 20:15 habla de que es la separación de Dios en el lago de fuego. Eso es eternamente, la muerte segunda. Por eso, el hombre natural nace una sola vez, pero va a morir 2 veces. ¿Ya? Dice ahí, está ciego, no entiende las cosas espirituales, está atado al mundo material. Para él, las cosas espirituales, las cosas de Dios, son locura. No las puede entender. No puede entender, pero ¿cómo vas a hacer eso, no? Dejarnos aquí, ¿no? Sí, pero él dice, no, es domingo, día del Señor, yo tengo que ir a adorar a mi Señor. Tengo reunión con mis hermanos. Pero si hemos venido a visitarte, pues vamos entonces, ¿no? Y después del culto venimos y hacemos el churrasco. No, es locura para ellos, para los naturales, los que no han renacido. No pueden entender ese cambio radical. ¿No? ¿Se da cuenta? Porque para eso es locura, dice. Porque se han de discernir las cosas espirituales y se han de discernir espiritualmente. ¿Ya? Ese es el hombre natural. Nace en las tinieblas, es hijo de Satanás y su destino eterno es el lago de fuego. Pero hay otro hombre aquí que dice Pablo, versículo 15. En cambio, dice, esta frase habla de contrastes, ¿no? El hombre natural, ¿no? Pero en cambio, ¿no? Hay aquí un contraste, dice, el hombre espiritual. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿ya? Porque ¿quién conoció
la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo, hermano, está hablando a los hermanos de Corinto, ¿no? Incluyéndose él más, entre ellos, hablando de la experiencia del hombre espiritual. El hombre espiritual, en contraste al hombre natural, dice que ha nacido una vez. ¿Ya? No, ha nacido dos veces. Ha nacido en el mundo natural, pero también ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Nace dos veces el hombre espiritual y muere una sola vez. A diferencia del natural. Repito, el hombre espiritual nace dos veces. Físicamente primero y luego espiritualmente. Cuando cree en Cristo y le recibe como Señor y Salvador, la Biblia dice que nace de nuevo a una nueva vida. Es como un bebecito, una criatura recién nacida. Así que nace dos veces y muere una sola vez. La muerte física nomás, para esperar la resurrección. Porque la muerte eterna o la muerte segunda, eso no va a pasar con él. Él no va a pasar separado de Dios en el lago de fuego. ¿Ya? Porque esa condenación la pagó Cristo en la cruz. Y el hombre espiritual es el que ha confiado en esa obra de Cristo y le ha recibido, ¿no?, en su corazón como su Señor y Salvador. ¿Está bien? El hombre espiritual, entonces. La Biblia habla de que este hombre tiene el Espíritu de Dios. Aquí quiero que me ayuden, por favor. Esto es muy importante, describir al hombre espiritual. 1 Corintios 2:12. ¿Quién tiene Biblia por acá? Estamos por allá, ¿no? Liz, ¿tiene Biblia? ¿Virtual? ¿Sirve? ¿Ya? A ver, busque 1 Corintios 2:12. Aquí estamos, pues, abierto, ¿no? Ahí sí está arriba. 1 Corintios 2:12. Efesios 1:13. ¿Alguien tiene por ahí? ¿Linda? Ya, Linda, busque. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Ya? Acá, hermana Naile, por favor. Romanos 8:9. Romanos 8:9. El hombre espiritual ha nacido de nuevo. Como dije, nace dos veces, ¿no? Nace en el reino de las tinieblas, pero nace de nuevo cuando es trasladado al reino de la luz, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, tiene el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:12. Escuchemos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Exactamente, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que hemos recibido. Efesios 1:13, a ver, ¿cómo lo recibimos? Linda. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el sello. ¿Ya? Somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando oímos el Evangelio y creemos en Jesucristo. Porque el Evangelio es una persona, que es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, al oír que Él murió en la cruz en mi lugar, pagando mi deuda, y yo creyendo en Él, aceptando lo que Él hizo a mi favor, dice que soy sellado con el Espíritu. Ahí recibo el Espíritu. Ahora, el que no tiene esa experiencia, el que no tiene esa marca, ¿qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escuche eso. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No es de Él, hermano. Esto es fuerte, hermano. Me hace recuerdo a la advertencia que hace el Señor en Mateo 7, 21 al 24. Ahí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no? ¿No hicimos esto en tu nombre? No profetizamos. Mire, predicadores. Van a haber predicadores que le van a decir al Señor, ¿no hemos predicado acaso en tu nombre? No hemos llenado coliseo, no hemos llenado estadio,
mi mega iglesia era de miles. Eso le van a decir al Señor: Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y otros le van a decir: ¿en tu nombre no hemos echado demonios? ¿En tu nombre no hemos hecho milagros? Esos que hacen campaña y montan un show y un espectáculo que traigan, ¿no?, a los enfermos, y algunos dicen a los muertos que tengan, lo vamos a resucitar. Todo eso, farsantes, le van a decir al Señor: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos estas señales. ¿Y qué dice el Señor? Nunca. ¿No han leído por ahí? A ver, vamos a Mateo 7:21. Esto es algo fuerte, hermano. A mí me eriza la piel cuando leo esta advertencia. Dice Mateo 7:21. El Señor Jesús fue el que dijo esto. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿ya?, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso, el que hace la voluntad de Dios, creer en Jesucristo. Porque muchos me dirán, dicen aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el 23 dice: y entonces les declararé. Esta es una declaración que hace Jesús a esta gente y le dice: nunca, subraye, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Hermano, alguien dijo que el camino al infierno está lleno de gente religiosa. Lleno de gente religiosa que no ha sido renacida. Que no ha sido renacida. El hombre espiritual, entonces, es aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo y que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ya no nos da para leer esto, anótenlo nomás, ¿ya? Anda en el Espíritu Santo, el hombre espiritual. Primera Corintios 2, no, Gálatas 5:19 al 23. ¿Ya? Ahora, miremos, estamos en 1 Corintios capítulo 2, termina el capítulo 2 y el capítulo 3, miren cómo empieza. ¿Está conmigo? 1 Corintios capítulo 3 ahora. Dice, ¿no?, hablando a los corintios. Para ver quiénes son los corintios, miremos el capítulo 1, el versículo 2. ¿Está conmigo? Capítulo 1, verso 2 me dice... Bueno, el 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son estos? Mira ahí: a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar, aquí también en Cochabamba, Coinonía, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, está escribiendo a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. ¿Qué les parece? Y como vemos en el capítulo 1 y capítulo 2, ¿cómo estaban viviendo estos hermanos? Dice el capítulo 3, mire cómo empieza. De manera que yo, hermanos, subraya la palabra hermanos. Aquí está hablando de creyentes, hermanos. Está hablando de miembros de la iglesia. Ya les mostré quiénes son los hombres, el hombre natural y quién es el hombre espiritual. Así que, ¿qué voy a hacer con ustedes? Ustedes no forman parte ni de un grupo ni del otro. Y aquí viene, hermano, el tercer grupo de personas. Las dos clases de creyentes que hay. Los que están ya en el reino de la luz, los que han nacido de nuevo supuestamente, ¿no? Solo el Señor sabe. Pero hay dos grupos también. ¿Ya? Y dice el versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ni como naturales, porque supuestamente han recibido a Cristo, ¿no? Han nacido nuevo. Si no, dice, subraye, esta es la tercera clase de hombre,
sino como a ¿qué? Carnales. Carnales. Lo define de otra manera y le dice como a. Esos son los carnales, hermano. Dentro del reino de la luz, de los hijos de Dios, están los espirituales, los que siempre están siendo guiados por el Espíritu y andan en el Espíritu, pero también están los que andan en la carne todavía. Porque aunque somos salvos, hemos nacido de nuevo, aún estamos en esta carne de pecado, hermano. Y esta carne nos seduce. Y nuestra alma ahí está puesta en estrecho. Porque en cada creyente ahora hay dos naturalezas. La naturaleza carnal, natural, de pecado, y ¿con qué hemos sido sellados? Y el Espíritu Santo que viene a morar en ese creyente. Hay dos naturalezas. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 19, no, desde el 16 dice que se oponen entre sí, ¿no? Esas dos naturalezas en el creyente. Hermano, todo hijo de Dios tiene internamente esa lucha. La nueva naturaleza, el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, y la vieja naturaleza, la carne, ¿ya? Que también está en nosotros, porque aún estamos en esta tierra, en este mundo. Y hay conflicto, y esa es la lucha espiritual, hermano. Y va a ganar, perdón. Sí, tiene. En Gálatas 5:16 en adelante. A ver, escuchemos. Digo pues, andar por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son. Ya está ahí nomás, del 19, ¿no? La lista es larga, 20 y no sé cuántos son. Léalo, ¿ya? Y ahí usted se va a dar cuenta. Ay, maminga, aquí había estado haciendo yo esto todavía tengo, ¿no? Carnal. Y después lo del Espíritu también está en los versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es, dice, esto, 9. Eso es lo que tenemos que tener si somos espirituales. Pero si somos carnales, a ver, tique ahí. Cheque ahí, desde el versículo 19 al 21. 19, 20, 21. 3 versículos describiendo más de 20 prácticas de la carne. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Se nos fue el tiempo. Que el creyente carnal, ¿ya? Es un convertido, sí, pero que vive como un hombre natural nomás, como que todavía fuera uno del mundo, digamos, ¿ya? Vive satisfaciendo sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque no está dándole cobertura al Espíritu Santo que mora en él ahora, con el cual ha sido sellado y viene a estar para siempre con nosotros. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a enseñar todas las cosas, es el que nos va a hacer crecer en fe, ¿ya? Y va a ir formando el carácter de Cristo en ese creyente. Esa es la tarea del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, Él dará testimonio de mí. Y quiero ilustrarlo, hermano, de esta forma. Necesitamos una pizarra. Espero que esta semana la compremos. Ya vamos a necesitar bastante. ¿Ya? Pero, a ver, si me dejo entender así. ¿Ya? Aquí están las dos familias. Todos nacemos aquí. Hombre natural en Adán. Ahí está. Esos puntitos son toda la humanidad. Y ese más grande soy yo. ¿Ya? Para que me distingan ahí. Yo nací aquí también. Solo que un 12 de noviembre de 1981, que ya ustedes saben la historia, ¿no? Yo entendí que mi religión no me salvaba, que era una persona, la que murió por mí y pagó mi deuda, la que me salva. Entonces fui trasladado de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios, y ahora estoy en Cristo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, yo empiezo aquí con ese puntito, ¿lo ven ahí? Ese soy yo. A ver. Está con rojo ahí. Yo solo que ustedes no lo van a ver.
Y ese puntito es el Espíritu Santo que vino a morar en mi naturaleza carnal, ¿no? Pero ya estoy en Cristo, estoy en el reino de la luz. Pero ese espíritu, ese puntito de fe, tiene que ir creciendo, hermano, a medida que yo le voy dando la cobertura y el gobierno de mi vida, ¿no es cierto? Y voy creciendo en fe, y ese granito de mostaza de a poco va a ir comiendo toda esa carnalidad, toda la carne, ¿ya? Y lo que oraba en la carne, de a poco voy a ir obrando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo va a ir formando a Cristo en mí. Y de eso se trata la vida cristiana, hermano. Tener más de Cristo y menos de yo, menos de mí. Ese blanquito soy yo todavía, en mi carne. Algunas cosas todavía hago en mi carne. De la lista de ahí, de lo que leyó el hermano, si usted lo lee, Gálatas 5, 19, 20 y 21, hay un montón de malos hábitos que todavía están conmigo. Irresponsable, falta de compromiso, inmaduro, carnal, hermano. Y aquí Pablo lo describe. No lo leímos, ¿no? 1 Corintios capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Ahí describe quién es el hombre carnal, el creyente carnal. Es inmaduro, es niño, infantil en la fe, no tiene compromiso, es un creyente desorientado, vive derrotado, es un creyente infantil, divisionista, problemático, celoso, criticón, contencioso, conflictivo, etc. Ahí dice que anda en divisiones, buscando pleitos, haciendo problemas a lo que no es, causando división en la iglesia. A todo se opone y a todo mundo juzga. Él es el perfecto. Y dice, mira ese. Yo lo vi a él, ¿no? Y empieza a criticar, una soncera, ¿no? Mira cómo va a presentar a su hijo y no son casados, eso. A eso nomás está criticando, ¿no? Y ese, ¿por qué siempre llega tarde? ¿No? ¿Se ha fijado, pastor? Ese hermano es profesional. Debe ganar mínimo unos 3,000 y no da su diezmo. Está siempre, ¿no? Carnal, hermano, buscando problemas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque tiene muy poco de Cristo. El porcentaje que tengamos de Cristo en nuestra vida lo vamos a reflejar, hermano. Por eso yo quiero desafiarle en esta mañana, primer domingo del 2024, a que usted se mire como un espejo. Si ha nacido de nuevo, está en Cristo, ya. Está en el reino de la luz. Pero ¿qué tipo de creyente es? ¿Un creyente espiritual? Que está siendo guiado por el Espíritu Santo, que está siendo lleno del Espíritu. Eso implica que el Espíritu lo está guiando a leer su Biblia todos los días, a orar todos los días, a no dejar de congregarse y llegar temprano, ¿no? Tener esa vida de compromiso con el Señor, fiel en su diezmo, o como usted quiera llamarlo, ¿no? Pero que aporte a la obra del Señor, porque la vida espiritual, hermano, se mide, ¿no? Con lo que damos para Dios. Es nuestra fidelidad en dar. Ahí se mide nuestra espiritualidad. Muchos aún en la carne, nos pesa, ¿no? Ay, que nos pesa, que es mucho esto para mi diezmo, ¿no? Por eso no quiere un sobre, no quiere estar registrado, porque da un aporte nomás. Bueno, que se entienda con el Señor hasta que Cristo crezca en él. Mientras más vamos creciendo aquí en Cristo, voy a ser más espiritual y menos carnal. Ya ese poquito blanco ya es la carnalidad. Ya tengo más de Cristo. Ese puntito de esa, como una semilla de mostaza, que la fe que tengo en Cristo, ¿no es cierto?, va creciendo y de a poco voy viendo a Jesucristo manifestado en mi vida. Hermano, ese es el propósito de la vida cristiana, y para eso Dios ha puesto pastores y maestros en la iglesia ahora.
para que nos instruyan y nos ayuden a ser espirituales, para que nos ayuden a crecer. Ahora es tu responsabilidad, no es una opción. No es si quiero o no. No, es una responsabilidad de todo creyente renacido. A no ser, como dice el versículo que leyó la hermana, a no ser que no tenga. Romanos 8:9. A no ser que no haya sido renacido y no tenga el Espíritu Santo. Ah, ya se lo entiende, por eso llega tarde, le importa un pepino los compromisos del Señor, no es fiel en su diezmo, no testifica, no lee su Biblia, nunca ora, nunca se conecta al culto de oración, o sea, le vale. Viene nomás de vez en cuando, ¿no? Para que, bueno, ya digan, ¿no? Que, hermano, la vida religiosa ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y ¿cómo le decimos Señor, Señor? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en crisis, cuando hay una enfermedad, cuando hay un accidente, cuando algo pasa con mi salud, con mi hijo, con mi... Decían, ay Señor, pastor, órenmelo. Hay culto de oración, oren. Recién, oren que yo consiga trabajo. Y el Señor le da trabajo. No, ya es mucho, ¿no? ¿Qué van a hacer con mi diezmo, que es grueso, ¿no? Y carnal, hermano, carnal. Hermanos, permitamos que el Espíritu Santo forme a Jesucristo en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad crecer en la gracia, conociendo cada día más a nuestro Salvador, para amarlo más y servirlo con más devoción, ¿sí? Con más amor, con más interés. No puede ser pues que yo tenga más interés por el partido que tengo y estoy puntual ahí media hora antes para que me metan al partido, ¿no? Calentando ahí. Y la iglesia, ¿no? Que empieza a las 11. Y yo digo, si empieza a las 12, a las 1, igual va a llegar tarde. Si para compadecerlo al pobrecito que llega tarde, ya a las 2 va a ser el culto, igual va a llegar 2:30. No hay, hermano, ese compromiso de amor para el Señor. Hermano, que este año sea diferente. Y yo digo, si Dios me ha permitido llegar a ver un 2024, hermano, Dios me da la oportunidad de mejorar, de crecer, de poder reflejar más a Cristo de lo que ha pasado en el 2023 o el año pasado. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que realmente el desafío del crecimiento espiritual sea mi desafío para este año. Amén. Que a fin de este año 2024 nosotros podamos escuchar testimonio de cuánto usted ha crecido, cuánto ha conocido a su Salvador y cuánto realmente se ha gozado en la vida cristiana en 2024. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, es un gran desafío